Bueno, mi nombre es Oscar Moreno, soy de Bogotá, mis papás son de Cundinamarca y Boyacá. Ellos tuvieron una vida pues de mucho nomadismo, entonces he vivido en varias partes de Colombia y la mayor parte del tiempo ha sido en Bogotá, pero en diferentes casas, en diferentes lugares. Eh, Estudié bachillerato comercial sin tener una idea muy clara de qué quería estudiar cuando me graduara. Llegué a estudiar primero arquitectura por puro azar, por una apuesta que hice con mis dos amigos del colegio. Ellos querían estudiar arquitectura y se presentaron a esa carrera y yo no quería quedarme atrás, entonces me metí en la apuesta y terminé pasando a la Universidad Nacional sin, sin haber escogido la carrera muy bien y sin saber. Creo que la primera vez que entré a la Universidad Nacional fue para cuando gané la apuesta, ni siquiera había entrado antes, no había nunca pensado en estudiar en la universidad, la verdad. Y hice como un año de arquitectura y luego me di cuenta que no me gustaba tanto y me cambié a artes plásticas y creo que es lo que más me ha gustado estudiar de todo lo que he hecho. Cuando me gradué del pregrado en artes plásticas de la Universidad Nacional. Mi proyecto de grado tenía que ver con las personas aisladas o en situación de aislamiento, ya sea por enfermedad mental o por reclusión en cárceles, y comencé a como a visitar diferentes lugares donde esas personas estaban. Me fui a diferentes clínicas, hospitales mentales, cárceles, y comencé a entablar relación con esas personas y a intentar construir una propuesta de escultura o de instalación desde esos espacios. Pero obviamente pues el haber entrado en contacto me hizo preguntarme por otras cosas. Entré en crisis porque me di cuenta que no me interesaba tanto hacer ese tipo de producción artística porque había gente que no la entendía, como que lo que yo hacía particularmente estaba tan metido en el campo de las artes plásticas, como tan lleno de códigos que funcionaban dentro del campo de las artes plásticas, pero afuera era muy abstracto todo lo que yo intentaba decir y estaba hablando de asuntos sociales. Entonces me di cuenta que no era el lenguaje que tenía que abordar, entonces decidí hacer una maestría en estudios culturales, que fue lo que me enfocó ya un poco más hacia el trabajo del arte por fuera del campo del arte, como más en términos de sociedad. El tema central era la casa, y la casa vista como desde la memoria, desde el valor de la memoria de esas familias. Entonces todo lo demás era construir una metodología participativa, ¿no? Con el tiempo se enfocó mucho como en los mundos culturales de ellos o las estéticas que ellos tenían, como los objetos a los que le rendían cierto valor, como el álbum de fotografías, por ejemplo, resultó ser un eje fundamental. Los cuadros que ellos ponen en las paredes donde pegan fotos de ellos también, y que a través de las cuales ellos cuentan historias, y una especie de recorridos por la casa de ellos que iban siendo como relatados y luego se volvieron historias de vida. Posteriormente, para hacer el álbum de fotos nos dimos cuenta que había que ir al lugar de donde ellos venían, entonces les propuse viajar a buscar la casa que había sido más importante para ellos, y con cada familia nos fuimos hasta el lugar donde estaba esa casa y tomamos muchas fotos y hablamos, y digamos que ellos se reencontraban con el espacio, con las personas, entablaban nuevamente como relaciones, y eso fue como de un valor realmente importante para ellos. Como todos los viajes fueron por tierra, como recorrer el paisaje, volver a acordarse, rememorar una cantidad de cosas. Era un trabajo para ellos muy importante desde lo sensible, que yo en ese momento no tenía en cuenta como la dimensión de eso. Ellos después me hicieron caer en cuenta de eso. Yo pensaba más como en recuperar la casa de la memoria de ellos. Y cuando volvimos a Bogotá nos dimos cuenta que el siguiente paso era registrar la casa del barrio Bellavista y ver tal vez las similitudes entre esa casa que ellos habían tenido en el lugar de antes y la casa de Bellavista. Y eso nos llevó a preguntarnos por la casa que ellos querrían tener a futuro, que era una especie de mezcla entre la casa del pasado más importante y la casa del barrio Bellavista. Entonces la memoria se volvió como en una especie de ir y venir entre el pasado, el presente y el futuro,
que les permitía a ellos proyectar sueños a futuro, como soñarse a futuro, más allá del tener que sobrevivir día a día, que es una cosa muy particular que le pasa a las personas afectadas por la violencia que terminan en barrios periféricos como en la ciudad de Bogotá. El tener la capacidad de proyectar sueños a futuro es fundamental. Entonces comenzamos a materializar a través de unas casitas a escala que hicimos con ladrillitos cuál sería esa casa del futuro. Pero obviamente esa casa estaba fortalecida o alimentada por esas casas que ya habíamos recreado desde la fotografía. Entonces fue un ejercicio súper potente que les permitió como visualizar la casa de los sueños, y eso de cierta manera la hacía más posible de realizar en la vida real. Pero en definitiva terminé trabajando mucho con la sensibilidad de ellos. No era como un propósito fundamental, ni era hacer terapia, ni era hacer ninguna cosa de esas, pero sí les movió muchas sensibilidades adentro. Entonces ellos me lo confesaron tiempo después, y como que sí hubo ciertas resonancias de esos ejercicios en la vida real. O sea, muchos de ellos recuperaron tradiciones o se preguntaron por cómo recuperar esas tradiciones en Bogotá. O una de las familias logró construir, por ejemplo, la casa de la maquetica, la logró construir en la vida real, una vez que tuvo plata para los materiales. Pero eran cosas a las que no le apuntaban el proyecto desde antes, no era un objetivo fundamental. Pero el trabajo que hicimos posibilitó que ellos pudieran hacer eso en la vida real. Una de las familias fue afectada por la violencia armada, por el conflicto político del país, por grupos al margen de la ley que amenazaron su vida o causaron muertes. Pero otra, por ejemplo, migró por cuestiones de un terremoto de grandes proporciones, un maremoto en la costa pacífica en los años 70, y la otra por violencia intrafamiliar, por un padre borracho golpeador que hizo que una de las personas decidiera irse y buscar otros rumbos y terminó en Bogotá. Entonces son situaciones diferenciadas porque en esos barrios periféricos llega todo tipo de población. Gente también que perdió recursos y se ha empobrecido con el tiempo y necesita como otras opciones de vida. Entonces me parece que le apunta como a todo eso. O sea, la violencia tiene que ver con todos esos fenómenos, no solamente con el conflicto político del país. La palabra víctima tiene varias implicaciones. Hay una que es a nivel legal, que yo creo que es importante que exista, digamos, que una persona que ha sido afectada por otra persona, sea quien sea, cuyos derechos han sido violados, legalmente debe reconocérsele ese estatus, y yo creo que ahí la palabra víctima entra como en términos legales como a exigir una devolución de la dignidad y de los derechos fundamentales de tener un espacio, tener unas propiedades y existir. Digamos que es importante que esté ahí, pero también se tienen que entender que el hecho de ser víctima es un estado transitorio y no es un estado permanente. Las personas pueden dejar de ser víctimas, ¿no? O sea, la condición de víctima no es para siempre, y a veces desde ciertas formas de control social a las personas afectadas por la violencia en Colombia se les denomina víctimas de manera permanente, se les deja en ese estado, y ese estado es abordado socialmente como un estado de necesidad o de carencia o de vulnerabilidad. Esas personas son entendidas como personas que necesitan ayuda, que no tienen valores, que no tienen educación, que no tienen una cultura. Entonces a la palabra víctima se le pegan muchas otras palabras que no son las adecuadas y que hacen que uno no perciba a estas personas con toda la dignidad que poseen. Entonces no estamos, digamos que yo no estoy en contra de la palabra víctima, sino de la forma en que socialmente se hace uso de esa palabra. Es muy diferente, pero legalmente sí creo que tiene unas implicaciones que deben ser atendidas y deben ser resueltas cuando tiene que ser. Después de trabajar 3 o 4 años con las familias del barrio Bellavista Parte Alta, terminé concluyendo que la pregunta que les había hecho yo a ellos acerca del valor de su casa, de la memoria, era una pregunta que yo le quería hacer a mi propia familia y a mis propios papás, pero no lo sabía en un comienzo, no era algo que tenía previsto. Y me di cuenta que
como mis papás fueron afectados, digamos, por la violencia del Frente Nacional, ellos siempre habían estado como migrando de una ciudad y de una casa a otra, y yo realmente no tenía memoria de cuál era la casa que me había constituido como persona, como familia, porque había en mi memoria muchos fragmentos de casas diferentes, y tal vez la casa que yo estaba buscando era mi propia casa. Entonces terminé trabajando con mis papás desde hace como 2 años. Digamos que conversar con ellos no ha sido algo extraño para mí, siempre lo he hecho, están llenos de historias fascinantes, de una cantidad de vivencias y de relatos que todavía están vivos en ellos y que tienen la necesidad de contar. Y yo había trabajado relatos de vida con las familias del barrio Bellavista, entonces creo que fue para mí muy duro darme cuenta que a veces uno termina buscando algo en un espacio, digamos, distante o lejano, cuando de pronto el espacio en el que uno debería buscar más es en el propio espacio. Yo iba a trabajar 2 veces por semana a Bellavista Parte Alta con las familias, y uno de esos días era el sábado. Entonces yo pues vivo solo, pero justo iba a Bellavista Parte Alta muy temprano, me quedaba a almorzar y hacia las 3 de la tarde me iba del barrio, pero no pasaba por mi casa, sino que pasaba por la casa de mis papás. Entonces era muy raro como haber trabajado fotografía, relatos con las familias, escuchándolos, todo eso, y después ir a hablar con mis papás y que ellos comenzaran a contarme historias de su vida, porque a ellos les encanta hablar de la época en que los partidos conservadores, liberales, la época de Gaitán, el Bogotazo, el Frente Nacional, como que tienen todas esas memorias muy vivas, y lo tienen en las regiones. O sea, ellos vivían en pueblos de Cundinamarca y Boyacá, donde fue muy fuerte todo lo de la violencia. Entonces, claro, comenzaron a pegárseme todos los relatos de las familias con los de mis papás, y después me pregunté por qué diablos no trabajo con mis papás. Si ellos todo el tiempo quieren contarme esas historias, ¿por qué no las guardo? Y después me di cuenta que hablaba todo el tiempo de la casa con las familias, y dónde estaba la casa de mis papás, dónde estaba mi casa. Mi papá nunca pudo comprar una casa, siempre iba de una casa a otra. Entonces, claro, yo dije, ¿dónde está mi casa? Y entonces comencé a preguntarme un poco por eso. Entonces creo que se devolvió la pregunta que les había hecho las familias a mi propia casa y a las historias de mis papás, y cómo yo estoy implicado en todo eso. Mi mamá era de Cundinamarca, de Jacopí, de La Palma, Cundinamarca, y mi papá de Cogua, de Boyacá. Digamos que han estado en varios lugares, y en Bogotá han vivido como en 10 casas, en 10 barrios diferentes. Ellos estuvieron afectados por la violencia directamente y tuvieron que irse y buscar otros lugares. Las agresiones entre conservadores y liberales eran brutales, eran excesivas, y yo creo que ellos todavía tienen imágenes de escenas de muertes y de violencia en plazas públicas de pueblos, y eso no jamás los llegaron a compartir, digamos, a pesar de ser o conservador o liberal, sus ideales no iban con esos fenómenos de violencia, y obviamente en un lugar no entraba eso, jamás entró. Y tú, el trabajo es tratar de recopilar esas historias Sí. y tú también haces dibujos, ¿cierto? De eso. Sí, es que ellos son muy buenos conversadores, les encanta hablar, son muy buenos para relatar las cosas con una cantidad de detalles, y me encanta cuando están juntos, porque entre los dos se dan ideas, a veces se contradicen, pero se dicen unas cosas. Entonces a mí se me vienen muchas imágenes a la cabeza como acerca de lo que están relatando. Y como no hay fotos, porque mi papá en una época quemó todas las fotos de la familia, él tenía una relación muy tensa con los papás, entonces decidió todas esas fotos a blanco y negro que teníamos, las quemó, las desapareció, las botó. Entonces no hay fotos, tenemos fotos ya grandes o a color, pero de esa época, cuando ellos eran más jóvenes, no hay fotos. Entonces yo decidí que una manera de recuperar esas imágenes era a través del dibujo. Entonces lo que yo hago es transcribir los relatos de ellos, preguntarles sobre cuáles son las escenas más importantes y tratar de llevar al dibujo esas escenas. Después se las muestro a ellos, y veo si ellos ven que algo no está bien o que tal vez falta añadir otras cosas, pues eso se va conversando. Pero este proceso yo creo que es una cosa que me va a tomar mucho tiempo. Hasta llevo como 2 dibujos nada más, pero tengo ya horas de grabaciones de relatos de ellos. Entonces es algo que voy a hacer gradualmente. Ok, perfecto.
Y bueno, Digamos que la manera particular en que el conflicto colombiano se ha dado a lo largo de la historia del siglo XIX y XX hace que uno no tenga muy en claro cuál es el enemigo o cuál es el opositor. Siempre ha sido como una serie de guerras cíclicas que no terminan, que no se acaban y empieza otra. Entonces a las guerras entre centralistas y federalistas sucedieron las guerras entre conservadores y liberales, sucedió la aparición de las guerrillas por la violencia, la época de la violencia, sucedió la aparición del narcotráfico y el paramilitarismo, entonces una especie de guerras cíclicas en las que los actores opositores no están muy claros y gran parte de la población de Colombia queda en la mitad y a esa población se le pide tomar una posición y ellos claramente no están ni de este lado ni de este lado porque si toman posición pueden ser agredidos por cualquiera de los bandos. Entonces hay una especie como de desinformación generalizada acerca de quiénes son quiénes y qué rol juegan en el momento actual. Eso hace que uno genere estereotipos acerca del otro, que yo creo que una actitud como el escuchar, el encontrarse con el otro, el escuchar atentamente al otro, puede ser una práctica como para romper un poquito de esos estereotipos que nos han distanciado durante tanto tiempo. Yo lo he experimentado cuando, por ejemplo, me acerco a una persona sobre la que tengo una cantidad de prejuicios e ideas y la conozco como persona y digo, bueno, aquí ya uno entra como a otro estadio en el que tal vez toda esa información que uno ha escuchado no es la más sensata o tal vez uno necesita encontrarse con esas personas para empezar a establecer sus propios imágenes o imaginarios sobre esas personas. Yo creo que generar un país de oposiciones no es como un camino para solucionar los conflictos que tenemos. Creo que se da más como el generar espacios de encuentro, el tener la posibilidad de abrirse como al mundo personal de otro y escucharlo. Yo creo que cuando eso pasa, la voz de uno cambia y se tejen como otro tipo de relaciones, porque mucho de lo que sucede actualmente son odios heredados de generación en generación. Personas que han familias o personas que han sido agredidas han agredido también a su vez, entonces se generan una serie de círculos viciosos que hay que cortar. Y yo creo que eso se puede hacer desde el simple como encontrarse con el otro y empezar a conversar. Y creo que para que uno logre conversar con alguien necesita activar la escucha. Uno pocas veces escucha realmente al otro, lo hace a través de sus propias ideas. Pero si uno se abre realmente al mundo del otro y escucha la cantidad de cosas que está diciéndole, creo que se posibilita tener otros imaginarios acerca de las personas y demás. Y creo que en ese escuchar cambian las voces, que es algo fundamental para que se rompan los odios heredados. Cuando uno viaja al campo se da cuenta de eso. Hay una cantidad de venganzas ahí entre ciertas familias y ciertas otras. Hay una cantidad de rumores acerca de que este es tal cosa y este es tal otra. Y muchas de las personas con las que yo me he encontrado en el campo, que son ya abuelos, me han dicho que quieren cortar con eso. Quieren cortar con esa cantidad de rumores, chismes, malentendidos, venganzas, y quieren entablar otro tipo de relación. Entonces yo creo que sí es necesario como darse la posibilidad de escuchar a los demás.